Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla. Y si no, no se preocupen, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado circulando como el aire y que, para serles honesto, a mí también me ha tenido un poco intrigado y emocionado. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desentrañar el supuesto escándalo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como nos gusta decir en buen castellano, Hande y Kerem, dos de las estrellas más brillantes y queridas del firmamento turco. Ya saben, esa pareja que nos robó el corazón a todos en la inolvidable serie Love is in the Air y que, fuera de las cámaras, parecía estar viviendo un verdadero cuento de hadas, lleno de romance y felicidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿De verdad se encuentran al borde del colapso? ¿Son ciertos los persistentes rumores de separación que inundan las redes y los medios? Pues amigos y amigas, en este vídeo vamos a analizar todo esto a fondo, sin dejar piedra sobre piedra. Vamos a desglosar los rumores, a investigar sus fuentes, a analizar lo que se dice y se rumorea en las redes sociales, y por supuesto, a compartir mi humilde opinión sobre este asunto tan candente y seguido. Así que si son fanáticos de Hande y Kerem, si les encanta el chismecito, y si les fascina estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo del entretenimiento turco, quédense conmigo. Pero antes de empezar, y como siempre un recordatorio que no puedo pasar por alto, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de información, análisis y, por qué no, un poco de chismecito bien intencionado. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este chismecito que está que arde. Ok, primero lo primero para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este fenómeno. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, para los que andan un poco perdidos o recién se adentran en este universo, les haré un breve resumen. Hande Erçel es una actriz y modelo turca, reconocida por su belleza cautivadora, su talento indiscutible y, por supuesto, su papel inolvidable en Love is in the Air donde interpretó a la encantadora Eda YLDZ. Su carisma, su capacidad para transmitir emociones y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía. Kerem Bürsin, por otro lado, también es un actor turco con una trayectoria sólida y una presencia imponente en el mundo del entretenimiento. Lo conocimos y nos enamoramos de él en Love is in the Air donde interpretó a Serkan Bolat, un personaje complejo y carismático que conquistó a millones de espectadores. Kerem, además de ser un actor talentoso, es conocido por su dedicación, su profesionalismo y su encanto natural. Y como todos sabemos, la química entre ellos en la serie fue simplemente innegable. Era como si la pantalla misma vibrara con la conexión que existía entre Hande y Kerem. Fue tanta la conexión, la complicidad, que el público inevitablemente comenzó a emparejarlos, a soñar con que ese amor de ficción trascendiera la pantalla. Y así, mis queridos amigos, nació el fenómeno *Hanke*, un término que unió a sus seguidores en una misma esperanza. Después de una gran cantidad de rumores, especulaciones y el anhelo de millones de fans, Hande y Kerem confirmaron su relación fuera de la pantalla. La noticia, como era de esperar, hizo enloquecer a sus fans y, por supuesto, a los medios de comunicación de todo el mundo. Todos queríamos ver si ese amor que nació en la ficción se convertiría en un amor para siempre en la vida real. Y por un tiempo parecía que todo iba viento en popa, que todo era color de rosa. Compartían fotos juntos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos llenos de amor y admiración, viajaban por el mundo juntos, explorando nuevos lugares y creando recuerdos inolvidables. Era, a los ojos de todos, la pareja perfecta. Parecían genuinamente felices y profundamente enamorados, irradiando esa magia que solo el amor verdadero puede generar. Sus seguidores estaban eufóricos y felices por ellos. Pero como suele suceder en muchas historias de amor, la luna de miel, lamentablemente, no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a aparecer, sutilmente al principio, a finales de 2022 y principios de 2023. Empezaron a circular rumores sobre discusiones, sobre desacuerdos, sobre la falta de tiempo para compartir, sobre las prioridades cambiantes. La verdad, cuando uno observa esto desde afuera, es extremadamente difícil saber con certeza qué es real y qué es mera especulación, alimentada quizás por el morbo o la desinformación.
Pero lo que sí es innegable es que las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de análisis y conjeturas sobre su relación. La incertidumbre comenzó a apoderarse de los fans y de los medios de comunicación. Uno de los primeros indicios de que algo no andaba del todo bien, o al menos, no como antes, fue la disminución, en gran medida, de sus interacciones en las redes sociales. Antes, Ande y Kerem publicaban fotos juntos con frecuencia, comentaban las publicaciones del otro, se dedicaban mensajes llenos de amor, apoyo y complicidad. Era un intercambio constante de cariño que deleitaba a sus seguidores. Pero de un tiempo a esta parte las fotos juntos dejaron de aparecer con la misma frecuencia, y los comentarios, aunque seguían existiendo, eran mucho menos frecuentes, menos efusivos, como si algo se hubiese enfriado, aunque fuera un poco. Esto obviamente generó muchísima preocupación e inquietud entre sus fans, quienes comenzaron a preguntarse qué estaba sucediendo. Luego empezaron a surgir rumores sobre las agendas apretadas de ambos actores. Tanto Ande como Kerem se encuentran en un momento de sus carreras en el que tienen proyectos muy importantes en marcha, proyectos que demandan mucho tiempo y energía. Ande, por ejemplo, ha estado trabajando en diferentes series y campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo turco. Kerem también está inmerso en sus trabajos como actor, y además está muy ocupado con sus propios proyectos y con su productora, lo que implica una carga de trabajo considerable. Y claro, cuando tienes agendas tan apretadas, cuando tus horarios están tan saturados, es muy difícil encontrar tiempo para compartir, para dedicarle tiempo de calidad a la relación, para mantener viva la llama del amor. Esto sin duda puede generar tensiones y desencuentros. También se hablaba y mucho de diferencias en sus personalidades y en sus estilos de vida. Ande, por ejemplo, es conocida por ser una persona más reservada, más discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Aunque es muy cercana a sus fans, intenta proteger su intimidad y preservar su espacio personal. Kerem, por otro lado, es una persona un poco más abierta, más extrovertida y comunicativa, y no tiene problemas en compartir aspectos de su vida con sus seguidores y con los medios. Esta diferencia, según los rumores, generaba tensiones y desacuerdos entre ellos. Uno prefiere la intimidad, el otro, la apertura. Uno busca resguardarse, el otro, compartir. Y estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden crear un abismo entre las parejas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la presión de los *fans*, un factor que a menudo se pasa por alto pero que puede ser muy significativo. Cuando una pareja de actores es tan querida y admirada como lo son Ande y Kerem, siempre hay una presión añadida, la presión de cumplir las expectativas de los fans, de mantener viva la llama del romance a ojos del público. En el caso de Ande y Kerem, muchos de sus fans tenían, y tienen, expectativas muy altas sobre su relación, y esperaban que su amor durara para siempre, que se consolidara y que llegara al altar. Y cuando las cosas no van bien, cuando surgen dificultades, la presión se hace aún mayor, y las críticas y las especulaciones se multiplican. Bueno, ahora profundicemos un poco más en los rumores que han estado circulando, porque la información es abundante y variada. Uno de los rumores más fuertes y persistentes es que Ande y Kerem habrían terminado su relación a finales de 2022, marcando un punto de inflexión en su historia de amor. Las fuentes, como siempre, son variadas, con diferentes grados de fiabilidad y credibilidad. Algunos medios y fuentes cercanas a la pareja afirman que la separación fue amistosa, que decidieron tomar caminos separados por el bien de ambos, buscando preservar su felicidad y bienestar individual. Otros, en cambio, hablan de discusiones acaloradas, de desacuerdos irreconciliables, de infidelidades y de un final bastante tormentoso, lleno de tristeza y desencanto. La realidad, como siempre, es compleja y difícil de determinar. También se rumorea, y con mucha insistencia, que Kerem Bürsin habría estado saliendo con otras mujeres, una vez terminada, o en el proceso de ruptura, su relación con Ande. Este rumor, obviamente no está confirmado, pero ha generado muchísima controversia, especialmente entre los fans de Ande, que, como es lógico, se han mostrado muy indignados y decepcionados con esta noticia, si bien no tiene ninguna certeza. Han criticado duramente a Kerem en las redes sociales, acusándolo de ser infiel y de no respetar el amor que supuestamente sentía por Ande. Sin embargo, es importante recordar que solo se trata de rumores, de especulaciones, y que hasta que no haya una confirmación oficial, no se puede dar por sentado. Por otro lado,
también se ha especulado con la posibilidad de que Hande estaría saliendo con otra persona, y no con una, sino con más de una. En este caso, se habla de un empresario turco cuyos detalles se han filtrado por las redes. No hay nada confirmado ni oficial al respecto, pero el rumor ha generado mucha atención y curiosidad. Los medios de comunicación han intentado conseguir alguna declaración de Hande y Kerem, pero ambos han preferido guardar silencio, una actitud que, como ya he mencionado, no ayuda mucho a calmar los ánimos y a frenar las especulaciones. El silencio, en estos casos, a veces es más ruidoso que las palabras. Otro de los puntos más comentados, y que ha alimentado aún más los rumores de separación, ha sido la aparente actitud distante de Hande y Kerem en público. Según algunos medios y testigos, se han mostrado distantes el uno del otro en eventos sociales, evitando cualquier contacto físico o visual. En las pocas ocasiones en las que han coincidido, no se han visto juntos, y han evitado intencionalmente coincidir en las fotos y posar juntos, lo que ha generado aún más preguntas y sospechas. Este comportamiento obviamente ha alimentado las especulaciones y ha confirmado las dudas de muchos fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente cierto que Hande y Kerem están al borde del colapso, que su relación está en crisis, o que incluso han terminado? La verdad, amigos, es que no lo sé. Y nadie lo sabe con certeza, salvo ellos dos. Lo que sí puedo decir es que la situación es delicada, que los rumores son fuertes y que parecen tener cierta base, aunque no podemos dar nada por sentado. Pero hasta que Hande y Kerem no confirmen o desmientan la situación, todos son especulaciones, interpretaciones y, en algunos casos, pura fantasía. Sin embargo, hay algunos detalles que me hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. El silencio de ambos, por ejemplo. Si no tuvieran nada que ocultar, si todo fuera una simple tormenta pasajera, podrían haber salido a desmentir los rumores, a aclarar la situación, a dar tranquilidad a sus fans. Pero no lo han hecho y eso, como les decía, alimenta las especulaciones y la incertidumbre. También me llama la atención la falta de interacción en las redes sociales, la disminución de los mensajes románticos y de las fotos juntos. Antes se dedicaban muchos mensajes bonitos, se expresaban su amor abiertamente y compartían momentos de felicidad. Ahora apenas se mencionan, y eso, para mí, es un indicio de que algo no va bien, de que algo se ha roto, o al menos, se ha distanciado. Pero por otro lado, también hay que ser cautos, y poner un freno a las especulaciones. Los rumores a veces son solo eso, rumores y no siempre reflejan la realidad. Es posible que Hande y Kerem estén pasando por un momento difícil, por una crisis, pero eso no significa que estén al borde del colapso. Es posible que estén luchando por salvar su relación, por encontrar una solución a sus problemas y por recuperar la chispa del amor. Además, es importante recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos, con problemas, con miedos y también, con el derecho a mantener su vida privada, su intimidad. No tenemos derecho a invadir su intimidad, a acosarlos con preguntas y especulaciones, a obligarlos a dar explicaciones sobre su vida personal. Lo importante, creo yo, es respetar su privacidad, apoyar sus proyectos profesionales y, si deciden hablar sobre su relación, escuchar con atención, sin juzgar ni especular. En fin, amigos, el tema de Hande y Kerem es un tema complejo y delicado, que genera muchas emociones y sentimientos encontrados. No hay una respuesta fácil ni una verdad absoluta. Y como siempre es mejor ser prudentes, ser respetuosos y esperar a ver qué pasa. Lo que sí está claro es que su supuesta separación ha generado mucha expectación, y que si se confirma, romperá el corazón de muchos fans, mientras que por otro lado, habrá quienes la celebren o la vean como algo natural, inevitable. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Pues como fan de Love is in the Air y por supuesto, como alguien que admira el talento y la profesionalidad de Hande y Kerem, espero que estén bien, independientemente de lo que pase. Espero que puedan superar cualquier dificultad, que puedan encontrar la paz interior y que sean felices, ya sea juntos o por separado. Creo que ambos son grandes profesionales, con mucho talento, con mucho futuro por delante, y con una trayectoria que les augura muchos éxitos y reconocimientos. Y lo más importante es que sean felices y que encuentren la paz interior, que es lo que realmente importa en la vida. Además, creo que es importante recordar que las relaciones son complejas, que tienen sus altibajos, que atraviesan momentos de crisis y que no siempre duran para siempre.
Lo importante es aprender a respetar las decisiones de los demás, a desearles lo mejor, y a ser empáticos con sus sentimientos. Así que desde aquí, les mando un abrazo a Andy y a Kerem. Y les deseo lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Que puedan encontrar la felicidad y el éxito en todo lo que haga. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado sobre el supuesto escándalo entre Andercel y Kerem Bürsin, analizando los rumores de separación, las posibles fuentes de información, las causas que podrían haber desencadenado esta crisis y mi opinión personal. Hemos visto que la situación es delicada, pero que aún no hay nada confirmado, y que lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e entretenido, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan apasionante. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el tema. ¿Creen que Andy y Kerem están realmente separados? ¿Creen que pueden solucionar sus problemas? ¿Qué esperan que pase con su relación? ¿Cuál es su opinión sobre todo este asunto? Déjenme sus comentarios, los leeré todos y responderé en la medida de lo posible. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó y si les resultó útil. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chismecito y puedan debatir sobre el tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos hablando de sus celebridades y series turcas favoritas, y donde seguiremos analizando los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.